Hola, mi nombre es Ángel Iván Rangel Vázquez, soy del grupo 12V11 y mi número de boleta es 2019-30-17-14. Hoy voy a hablar sobre el tema de plantillas en programación orientada a objetos, o también conocidas como templates. Una plantilla es una manera especial de escribir funciones y clases para que éstas puedan ser usadas con cualquier tipo de dato. En el caso de las funciones, con esto evitamos el trabajo de escribir cada versión de la función. Escribir una función para el tipo de dato entero, otra para el tipo de dato flotante y una tercera para el tipo de dato doble, en el caso de que vayamos a usar estas tres en nuestro programa. Sin embargo, las ventajas son mayores en el caso de las clases, ya que no se permite hacer sobrecarga de ellas y tendríamos que decidirnos por una sola o hacer especializaciones usando la herencia. La magia de las plantillas está en no definir el tipo de dato desde el principio, sino en dejar esto como algo pendiente y usar algo que nos permite varias opciones, por ejemplo, una variable que nosotros conoceremos como identificador. El identificador es el símbolo que guarda el tipo de dato que se ha de usar una vez elegido, por lo que en la definición de la función deberá utilizarse en lugar de los nombres de los tipos de datos. De esta manera queda hecha una función genérica o general, que también puede ser llamada plantilla de función. Por eso, en el tipo de dato de retorno y los parámetros debe ser el mismo nombre que el identificador. El identificador debe ser el que se encuentra en esos lugares. Durante la compilación del programa, en la invocación a la función se resuelve el tipo que se usará, y el compilador escribirá con base en la plantilla que nosotros creamos una función que sirva con el tipo de dato resuelto, y será lo que realmente se utilice en dicha invocación. Algo similar pasa en caso de las clases. Podemos escribir también clases con plantillas llamadas clase plantillas y crear objetos que sirvan con cualquier tipo de dato. Esta característica es de gran ayuda al momento de escribir, por ejemplo, una clase para arreglos o para matrices que sirven con cualquier tipo de dato y no solo con uno. En este caso, el identificador de tipo sirve en toda la definición de la clase, ya sea para los atributos o los métodos. Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos observar una clase de tipo plantilla. Con esta clase podemos instanciar objetos que representan coordenadas de cualquier tipo de dato. Solamente tenemos que cuidar que el identificador sea usado como tipo de dato, así como similar a un objeto. Nuestros atributos son de tipo T, que es el tipo del identificador. Los parámetros de nuestro método son de tipo T, al igual que nuestros valores de retorno en los métodos. Ahora, un ejemplo personal mío sería este. Este es un programa diseñado para generar para darnos el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número se define como el mismo número en su versión positiva o en su lado positivo de la regla. Por lo tanto, es un programa muy sencillo. Simplemente tendríamos que multiplicar el número en caso de ser menor a 0 por menos 1 y ya tendríamos su valor absoluto. Sin embargo, este programa nos va a servir para ejemplificar el uso de las plantillas en una función. Tenemos la llamada de una plantilla usando la palabra reservada template. Aquí tenemos y nuestro identificador que nosotros llamaremos nTypo. Como mencioné antes, nuestro identificador debe sustituir tanto el valor de retorno como los parámetros de la función. En este caso, aquí, dado que es una función que no regresa ningún valor, podríamos poner void, pero ponemos nTypo para que se cumpla la definición de una plantilla, así como en el parámetro nTypo y nuestra variable número. Así que entrando en el main, declaramos tres variables, una de cada tipo diferente con el que vamos a trabajar. Una variable llamada a, que es de tipo entero, una variable llamada b,
que será de tipo flotante, una variable llamada c, que será de tipo doble, y después sus respectivas invocaciones para que nuestra función sea llamada con cada variable, así con cada tipo de dato. Si no estuviéramos usando una plantilla, deberíamos estar llamando a una función especializada para cada tipo, un absoluto entero, un absoluto flotante y un absoluto doble. Eso es lo que nos ahorra las plantillas. Solo hacer una sola plantilla que trabaje con nuestros tres tipos de datos. Ahora, si compilamos este programa, podremos observar que funciona. Solo estamos usando una sola función y nos está dando los valores de los tres tipos de datos: 9, 99.9, bueno, menos 99.9, 99.9. Muy bien. Este número negativo nos lo da en positivo, por lo cual vemos que funciona sin importar el tipo de dato que le estemos mandando. Este es el uso real de una plantilla. Muchas gracias.